Introducción y enganche. ¿Alguna vez te has sentido paralizado por la idea de que no eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente puro o lo suficientemente fuerte para empezar tu camino con Dios? ¿Has creído que la fe es un club exclusivo para personas sin fallas, para aquellos que ya han superado todas sus luchas y vicios? Esta sensación de insuficiencia es una trampa sutil, una mentira que el enemigo planta en el corazón para evitar que des el paso más importante de tu vida. Muchos de nosotros miramos las historias bíblicas como si fueran relatos de superhéroes espirituales, inalcanzables, y olvidamos que la Biblia es, ante todo, un libro de comienzos imperfectos y de la gracia infinita de Dios. La verdad es que la mayoría de los grandes héroes de la fe empezaron en el lodo, en la duda, en el error, y es precisamente ahí donde la historia que vamos a desvelar hoy cobra una fuerza transformadora. Y si te dijera que el acto más sagrado y público de Jesús, su bautismo, es la prueba irrefutable de que Dios no espera tu perfección para dar el primer paso, sino tu humildad para reconocer que lo necesitas? Esta es una revelación que pocos comprenden, un misterio que se esconde a plena vista en los evangelios y que tiene el poder de liberar tu mente de la carga del perfeccionismo religioso. El bautismo de Jesús no fue un acto de purificación, porque Él, siendo Dios encarnado, no tenía pecado. Fue un acto de identificación profunda con la humanidad, con cada uno de nosotros que cargamos el peso de la imperfección. Al sumergirse en las aguas del Jordán, Jesús no solo estaba iniciando su ministerio público, sino que estaba validando el punto de partida de todo creyente. Un comienzo que, a los ojos del mundo, puede parecer sucio o indigno, pero que a los ojos de Dios es el escenario perfecto para que su gracia se manifieste. Queremos que te sientas parte de esta historia, que la palabra de Dios no sea solo un relato antiguo, sino un espejo que refleje tu propia jornada de fe. Por eso, te invitamos a hacer algo muy simple pero de inmenso significado espiritual. Comenta ahora mismo la frase, "Mi comienzo es hoy". Hazlo como un acto simbólico de compromiso con la palabra que vas a recibir, declarando que a partir de este momento dejas atrás la parálisis del miedo y abrazas la gracia de un nuevo inicio. Y ya que estamos hablando de nuevos comienzos y de compartir la luz, permíteme hacerte un pedido especial, con la sencillez y el carisma que mereces. Si este canal ha sido una fuente de inspiración, de consuelo o de enseñanza para ti, si sientes que la palabra de Dios te está hablando a través de estos videos, te pido de corazón que te suscribas. Es un gesto gratuito, pero que para nosotros significa el mundo. Al suscribirte, no solo te aseguras de no perderte ninguna de estas reflexiones profundas, sino que también le dices a YouTube, esta es una voz que vale la pena escuchar. Y cuando le das me gusta a este video, ayudas a que el algoritmo de YouTube lo muestre a más personas que, al igual que tú, necesitan desesperadamente escuchar que no necesitan ser perfectas para empezar. Ayúdanos a llevar esta luz a cada rincón del mundo. A lo largo de este video vamos a desvelar cómo el bautismo de Jesús se convierte en el manifiesto de la gracia. Plantaremos preguntas y misterios que solo se revelarán al final. ¿Por qué Juan el Bautista se opuso inicialmente a bautizar a Jesús? ¿Qué significa realmente cumplir toda justicia? Y lo más importante, ¿por qué inmediatamente después de ser confirmado por el Padre, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado? Te prometo que la penúltima lección de este video contiene una revelación especial, capaz de cambiar la manera en que ves esta historia y, por ende, tu propia vida. Esta revelación te mostrará que tu imperfección no es un error, sino una parte esencial del plan divino. Prepárate para un viaje de más de 1 hora que renovará tu mente y fortalecerá tu fe si lo aplicas con sinceridad. El Espíritu de Dios tiene un mensaje especial para ti en este momento. El escenario de la imperfección humana. Para comprender la magnitud del bautismo de Jesús,
debemos primero sumergirnos en el escenario de la época, un mundo que reflejaba, de manera amplificada, la misma lucha interna que muchos de nosotros enfrentamos hoy, la tiranía de la imperfección. En los días en que Juan el Bautista predicaba a orillas del río Jordán, la sociedad judía estaba profundamente marcada por una religiosidad de obras, un sistema meticuloso de leyes y tradiciones que, en lugar de acercar al pueblo a Dios, a menudo generaba una abrumadora sensación de fracaso y de insuficiencia. El Templo de Jerusalén en el centro de la vida espiritual, un lugar majestuoso, sí, pero también un recordatorio constante de que la comunión con lo divino estaba condicionada por sacrificios, rituales y una pureza legal que era prácticamente imposible de mantener para el ciudadano común. El pueblo vivía bajo el peso de la ley, sintiendo que, por más que se esfuerzan, siempre había una falta, un error, una mancha que los separaba de la santidad de Dios. Esta era la atmósfera espiritual, una mezcla de fervor religioso y una profunda, casi desesperada, conciencia de la propia insuficiencia. Piensa por un momento en tu propia vida. ¿Cuántas veces has intentado empezar un nuevo hábito, una nueva disciplina espiritual o incluso un nuevo proyecto de vida solo para detenerte en seco por la voz interna que te susurra? No estás listo, no eres lo suficientemente bueno, espera a ser perfecto. Esta es la misma trampa del perfeccionismo religioso que paralizaba a muchos en la antigua Judea. Ellos creían que para acercarse a Dios debían primero limpiarse por sus propios medios, cumplir con cada precepto y solo entonces, quizás, serían dignos. El problema con esta mentalidad es que convierte la fe en una carrera de obstáculos donde el único juez es nuestro propio ego. Y el resultado es siempre la frustración. El mensaje de Juan el Bautista, un grito en el desierto, era una invitación radical a reconocer esa imperfección, a confesar el fracaso de los propios esfuerzos y a buscar un arrepentimiento que no era el fin, sino el punto de partida. El río Jordán se convirtió en el símbolo de esta confesión pública de insuficiencia. La gente que acudía a Juan no lo hacía porque se sintiera perfecta, sino precisamente porque se sentía quebrantada. Eran publicanos, soldados y gente común, todos reconociendo que el sistema de obras no funcionaba. Esta es la primera gran lección que el bautismo de Jesús nos enseña, incluso antes de que Él se sumerja en el agua. Dios no habita en templos hechos por manos, ni en corazones que se creen autosuficientes, sino en corazones quebrantados que reconocen su necesidad. El Señor no necesita tu currículum de logros espirituales. Él necesita tu honestidad. Él no te pide que seas perfecto para empezar, te pide que empieces con la honestidad de tu imperfección. La conexión con tu vida es ineludible. Si hoy te sientes abrumado por el peso de tus errores pasados, si la culpa te impide dar el primer paso hacia una vida de mayor fe y propósito, recuerda el escenario del Jordán. Jesús vino a un mundo que estaba fallando, a un pueblo que se sentía indigno y validó ese punto de partida. Él no esperó a que el mundo se limpiara para venir, Él vino para que el mundo pudiera ser limpiado. Tu necesidad no es un obstáculo para Dios, es la oportunidad para que su gracia se manifieste. El bautismo de Jesús, que exploraremos en detalle en los próximos bloques, es la respuesta divina a la desesperación humana. Es la declaración de que el nuevo comienzo que anhelas no depende de tu historial, sino de la decisión humilde de presentarte ante Él tal como eres. El próximo bloque nos llevará a conocer al hombre que fue la voz de este arrepentimiento, el profeta que preparó el camino para el Mesías y cuya misión era precisamente confrontar esta religiosidad superficial. Juan el Bautista, la voz en el desierto. La escena se traslada ahora a la figura imponente y radical de Juan el Bautista, una voz que resonaba con la fuerza de los antiguos profetas en medio de un desierto espiritual. Juan no era un hombre de compromisos ni de comodidades. Su vestimenta de pelo de camello y su dieta de langostas y miel silvestre eran un manifiesto vivo contra la opulencia y la hipocresía religiosa de su tiempo. Él no predicaba en los cómodos púlpitos de las sinagogas, sino a orillas del río Jordán, un lugar que, por su propia naturaleza, simbolizaba la frontera, el cruce y la necesidad de una transición. Su mensaje era simple, directo
y profundamente confrontador. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Este llamado no era una sugerencia, sino una orden urgente para una nación que se había adormecido en la autosuficiencia religiosa. El bautismo que Juan administraba era un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Es crucial entender la naturaleza de este ritual. No era el bautismo cristiano que conocemos hoy, que simboliza la muerte y resurrección con Cristo. El bautismo de Juan era un acto público de confesión, una inmersión en el agua que representaba la limpieza ritual y el compromiso de cambiar de vida. La persona que se sumergía estaba declarando ante Dios y ante los hombres: «He fallado, reconozco mi pecado y me comprometo a enderezar mis caminos». Era un símbolo poderoso, pero, y aquí reside la clave, era solo un símbolo. El agua de Juan no tenía el poder intrínseco de perdonar pecados. Solo el arrepentimiento sincero y la fe en el Mesías venidero podían hacerlo. Juan era el preparador, el que señalaba la necesidad, pero no el que proveía la solución definitiva. La gente acudía a él en masa, desde Jerusalén y toda Judea, reconociendo en su mensaje la verdad que la religión oficial les había ocultado, que la justicia de Dios no se alcanza por méritos, sino por un cambio radical de corazón. Sin embargo, Juan era implacable con aquellos que venían con una actitud superficial, buscando solo un ritual sin un arrepentimiento genuino. A los fariseos y saduceos les decía: «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento». Mateo 3, 7 y 8. Esta confrontación es vital, pues nos enseña que el primer paso de la fe no es un ritual vacío, sino una transformación interna. La conexión con nuestra vida es la siguiente. La voz de Juan el Bautista es la voz de nuestra conciencia, la voz del Espíritu Santo que nos llama a preparar el camino para la acción de Dios. ¿De qué manera estás preparando el camino en tu vida? ¿Estás esperando ser perfecto para empezar? ¿O estás empezando por reconocer tu necesidad de arrepentimiento? El bautismo de Juan era la prueba de que el ser humano por sí mismo es incapaz de alcanzar la pureza. Era el reconocimiento de la imperfección como punto de partida. Y es precisamente en este contexto de imperfección humana, de un bautismo que solo podía limpiar lo externo, que Juan anuncia la llegada de alguien superior, alguien que no solo bautizaría con agua, sino con Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. Esta transición es fundamental. Juan era el límite de la ley, el último profeta que preparaba el corazón del hombre para el encuentro con la gracia. Él mismo lo reconoció con una humildad asombrosa: «Yo a la verdad os bautizo en agua, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo». El escenario está listo. La imperfección ha sido reconocida. El arrepentimiento ha sido predicado. Ahora, en el próximo bloque, veremos el momento culminante en que el perfecto se encuentra con el símbolo de la imperfección y cómo este encuentro redefine el significado de empezar. La humildad inesperada de Jesús. Imagina la escena. La multitud se agolpa a orillas del Jordán, con sus ropas manchadas de polvo y sus corazones cargados de culpa, buscando en el bautismo de Juan un alivio temporal, un símbolo de su deseo de cambio. Juan, el profeta austero, está en el centro, administrando el rito con autoridad. De repente, entre la multitud, emerge una figura que no encaja. No hay en él la desesperación del pecador que busca perdón, ni la arrogancia del fariseo que busca validación. Es Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, el Hijo unigénito que se acerca a las aguas. Este momento es un punto de inflexión en la historia de la humanidad, un acto de humildad tan profundo que desafía toda lógica humana y religiosa. La reacción de Juan el Bautista es inmediata y reveladora. Él, que había bautizado a miles, se detiene ante Jesús y se niega. Sus palabras, registradas en el Evangelio de Mateo, son un eco de la verdad divina. «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Mateo 3:14. Juan, con su discernimiento profético, reconoce la santidad absoluta de Jesús. Él sabe que Jesús no tiene pecado, que no necesita el bautismo de arrepentimiento.
El que bautiza para el perdón de pecados no puede ser bautizado por el que solo prepara el camino. La lógica de Juan es impecable, su humildad es admirable, pero su comprensión del plan divino estaba a punto de ser expandida por el Maestro. La respuesta de Jesús a Juan es la clave de nuestro tema central. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. Esta frase es el corazón teológico del bautismo de Jesús y la prueba de que no necesitamos ser perfectos para empezar. ¿Qué significa cumplir toda justicia? No se trata de que Jesús necesitara ser justo, Él ya lo era. Se trataba de que, al someterse al rito de Juan, Jesús estaba haciendo tres cosas fundamentales. 1. Validando el ministerio de Juan. Jesús, con su autoridad, confirma que el llamado al arrepentimiento de Juan era legítimo y necesario. 2. Identificándose con la humanidad. Al entrar en las aguas que simbolizaban la confesión de pecado, Jesús se coloca simbólicamente en el lugar de los pecadores. Él se identifica con la imperfección de la humanidad que vino a salvar. Él no estaba diciendo, soy pecador, sino, estoy con los pecadores. 3. Estableciendo el modelo de obediencia. Jesús demuestra que el camino hacia la voluntad de Dios pasa por la obediencia y la humildad, aun cuando esa obediencia parezca contradecir la lógica. La humildad de Jesús es el verdadero milagro de este momento. El perfecto se somete al rito de los imperfectos. El Creador se alinea con la criatura. El Rey se pone en la fila con los súbditos. Este acto nos enseña que la verdadera grandeza no reside en la autoexaltación, sino en la subordinación voluntaria al plan de Dios. Si Jesús, que era perfecto, eligió comenzar su ministerio con un acto de humildad y obediencia que lo identificaba con los imperfectos, ¿cuánto más nosotros, en nuestra fragilidad, debemos abrazar la humildad como el punto de partida de nuestra jornada de fe? La conexión con tu vida es directa. La parálisis del perfeccionismo te dice que debes ser fuerte, puro e impecable antes de dar el primer paso. La humildad de Jesús te dice que el primer paso es reconocer que no lo eres y someterte a la voluntad de Dios que te acepta tal como estás. El bautismo de Jesús es la invitación a dejar de lado la pretensión de autosuficiencia y a abrazar la gracia que solo se encuentra en la obediencia humilde. En el próximo bloque, profundizaremos en el significado teológico de esta inmersión y cómo ella sella el pacto de un nuevo comienzo para todos los que se sienten indignos. El acto de identificación. Cumplir toda justicia. El momento en que Jesús se sumerge en las aguas del Jordán, bautizado por Juan, es mucho más que un simple ritual de iniciación. Es un profundo acto teológico que sella la verdad de que nuestra imperfección es el escenario de su gracia. Para entender la riqueza de este momento, debemos despojarnos de la idea de que el bautismo de Jesús fue para su beneficio personal. Él no necesitaba ser limpiado. Él era la fuente de toda pureza. Su inmersión fue, en esencia, un acto de sustitución y solidaridad con la humanidad caída. Al descender a esas aguas, que ya estaban cargadas con la confesión de los pecados de miles de personas, Jesús estaba, de manera simbólica, asumiendo el lugar de los pecadores. Él estaba diciendo, yo tomo sobre mí la suciedad de este mundo para que el mundo pueda ser limpio en mí. La frase cumplir toda justicia, Mateo 3:15, es la clave hermenéutica. En el contexto bíblico, justicia, dikaiosune, no se refiere solo a la rectitud moral, sino al cumplimiento de la voluntad de Dios en su totalidad. Jesús estaba cumpliendo un requisito profético y divino. Él estaba cerrando el ciclo de la ley que demandaba un sacrificio perfecto y abriendo el ciclo de la gracia que ofrecía ese sacrificio. Su bautismo fue el primer paso público en el camino que lo llevaría a la cruz, el acto final de cumplimiento de toda justicia. Él se identificó con nuestro comienzo imperfecto para que pudiéramos tener un final perfecto en Él. Esta identificación tiene una conexión directa y poderosa con tu vida. Si te sientes indigno de empezar tu jornada de fe, si crees que tus errores pasados te descalifican, el bautismo de Jesús te ofrece una perspectiva radicalmente diferente.
Él no te pide que limpies tu vida antes de venir a Él. Él te dice que vengas a Él para que Él pueda limpiarte. El acto de inmersión de Jesús es la prueba de que Él se preocupa por tu punto de partida, no importa cuán sucio o imperfecto parezca. Él valida tu comienzo porque Él ya se ha puesto en tu lugar. Imagina la escena desde la perspectiva de la multitud. Ellos veían a un hombre, Jesús, que no parecía tener nada de qué arrepentirse, someterse al mismo rito que ellos, los pecadores. Esto debió haber sido un choque de paradigmas. La ley les decía, sé perfecto para acercarte a Dios. Jesús les mostraba, acércate a Dios para ser perfecto. El bautismo de Jesús es la declaración de que la gracia precede a la obra. No es tu esfuerzo por ser mejor lo que te califica, es la obra de Cristo la que te da la calificación para empezar. La inmersión en el Jordán simboliza la muerte del viejo yo, del yo que intenta ser perfecto por sus propios medios, y el surgimiento de una nueva vida. En el caso de Jesús, esta inmersión simboliza su futura muerte y resurrección, el entierro de la vieja humanidad y el surgimiento de la nueva creación. Por lo tanto, cuando tú, en tu imperfección, decides dar el primer paso de fe, estás participando de esta misma verdad. Estás declarando que tu viejo yo, con todas sus fallas y errores, está siendo sepultado y que estás resurgiendo para una vida que ya no se basa en tu desempeño, sino en la perfección de Cristo. El bautismo de Jesús es el manifiesto de que el camino de la fe comienza no con una lista de logros, sino con un acto de fe humilde en aquel que cumplió toda justicia por nosotros. En el próximo bloque, veremos cómo el Padre y el Espíritu Santo confirman este acto, abriendo el cielo sobre el comienzo imperfecto de la humanidad. La confirmación divina, el cielo abierto. El clímax del relato del bautismo de Jesús no se encuentra en la inmersión en el agua, sino en lo que sucede inmediatamente después, cuando Él sale del Jordán. Este es el momento de la confirmación divina, un evento sobrenatural que rompe el silencio de los cielos y revela la identidad de Jesús de una manera inconfundible. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, coinciden en la descripción de este fenómeno. Los cielos se abrieron, el Espíritu de Dios descendió como paloma y una voz del cielo proclamó la identidad de Jesús. Este evento no es solo un detalle pintoresco, es la manifestación de la Trinidad en acción y la validación de que el acto de identificación de Jesús fue aceptado y aprobado por el Padre. La apertura de los cielos es un símbolo poderoso. Durante siglos el pueblo de Israel había clamado por la intervención de Dios, sintiendo que los cielos estaban cerrados, que la voz profética había cesado. El profeta Isaías había exclamado, «Oh, si rompieses los cielos y descendieras». En el bautismo de Jesús, ese clamor es respondido. La apertura de los cielos significa que la barrera entre lo divino y lo humano ha sido rota por la acción de Cristo, y esto tiene una implicación directa para tu vida. Cuando tú das el primer paso de fe, por imperfecto que sea, el cielo se abre sobre ti. Tu comienzo, validado por la obra de Jesús, recibe la aprobación y la bendición del Padre. Luego, el Espíritu Santo desciende como paloma. La paloma en la tradición bíblica a menudo simboliza la paz, la pureza y la presencia de Dios. Recordemos la paloma de Noé. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viene a ungir a Jesús para su ministerio. Esta unción es la prueba de que el poder para el nuevo comienzo no reside en nuestra fuerza de voluntad, sino en la capacitación divina. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para vivir la nueva vida que hemos comenzado. Si te sientes débil, si dudas de tu capacidad para perseverar en el camino de la fe, recuerda que el mismo Espíritu que descendió sobre Jesús está disponible para ti. Finalmente, la voz del Padre resuena con una declaración de amor y aprobación. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Esta es la culminación de la confirmación divina. La aprobación de Dios no está condicionada a la performance de Jesús, sino a su posición como Hijo. Y aquí está la conexión más profunda con nuestro tema. A través de la identificación de Jesús con nuestra imperfección, nosotros somos adoptados como hijos amados. Tu valor no se mide por tu perfección, sino por el amor incondicional del Padre. Cuando empiezas tu jornada de fe, por imperfecta que sea, el Padre te mira a través de su Hijo y dice, «Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia».
Esta manifestación trinitaria en el bautismo es la garantía de que tu comienzo, aunque imperfecto, es un comienzo validado por el cielo. El Padre te aprueba, el Hijo te identifica y el Espíritu te capacita. Es una lección de gracia inigualable. No tienes que ganarte la aprobación de Dios, ya te ha sido dada en Cristo. Tu único requisito es la humildad de presentarte ante Él, tal como lo hizo Jesús al someterse al bautismo de Juan. En el próximo bloque, exploraremos cómo este evento se convierte en el modelo para el comienzo de nuestra propia vida de fe, liberándonos de la parálisis del perfeccionismo. El ejemplo para el comienzo. El bautismo de Jesús, visto a través de la lente de la gracia, se convierte en el ejemplo supremo de cómo debe ser el comienzo de nuestra vida de fe. Este evento nos libera de una de las ataduras espirituales más destructivas, la parálisis del perfeccionismo. Esta parálisis es la voz que nos dice, no puedes empezar a orar hasta que no tengas un corazón puro. No puedes servir hasta que no sepas toda la Biblia. No puedes dar testimonio hasta que no hayas vencido todos tus pecados. Es una trampa sutil que nos mantiene en la inacción, esperando una perfección que solo se encuentra en Cristo. El Jordán, sin embargo, nos enseña que la fe no es un destino alcanzado, sino un camino que se inicia con un paso que se da a pesar de la imperfección. Jesús, al someterse al bautismo de arrepentimiento, nos dio la licencia divina para empezar imperfectos. Él no esperó a que el mundo estuviera listo para recibirlo. Él se hizo parte del mundo en su estado de necesidad. De la misma manera, no debemos esperar a que nuestra vida esté perfectamente alineada para buscar a Dios. El acto de fe es precisamente el reconocimiento de que necesitamos ayuda, de que somos insuficientes por nosotros mismos. El bautismo, tanto el de Jesús como el nuestro, es la declaración pública de que hemos renunciado a la pretensión de autosuficiencia y hemos abrazado la dependencia total de la gracia de Dios. La fe es un músculo que se desarrolla con el uso, no una cualidad que se adquiere de repente. Si esperas a ser perfecto para empezar, nunca empezarás. El comienzo de la fe es un acto de humildad radical, donde reconocemos que nuestra justicia es como trapos de inmundicia, Isaías 64:6, y que solo la justicia de Cristo nos puede vestir. El bautismo es la muerte simbólica del yo que intenta ser perfecto y el nacimiento del yo que confía en la perfección de Cristo. Es la renuncia a la religión de la obra y la adhesión a la religión de la gracia. Piensa en los grandes personajes bíblicos. Abraham no era perfecto cuando fue llamado, era un idólatra. Moisés no era perfecto, era un asesino con problemas de habla. Pedro no era perfecto, era impulsivo y negó a Jesús. La Biblia está llena de historias de personas que empezaron imperfectas y fueron transformadas en el camino. Su imperfección no fue un obstáculo, sino el escenario donde el poder de Dios se perfeccionó en su debilidad. El bautismo de Jesús es la validación de este principio. La lección espiritual aquí es la libertad. Eres libre de empezar hoy, con tus dudas, con tus luchas, con tus fallas. El Espíritu Santo que descendió sobre Jesús es la garantía de que no estás solo en este camino. Tu comienzo imperfecto es el testimonio más poderoso de que la gracia de Dios es suficiente. No te detengas por el miedo al fracaso o por la voz de la condenación. El bautismo de Jesús te da la autoridad para decir, mi comienzo es hoy, y aunque soy imperfecto, estoy en las manos del perfecto. En el próximo bloque, veremos que el comienzo, aunque validado, no es el final de la jornada, sino el inicio de una batalla espiritual que nos prepara para el propósito. La jornada después del Jordán. Una de las transiciones más abruptas y a la vez más instructivas de toda la narrativa bíblica ocurre inmediatamente después del bautismo de Jesús. Acabamos de presenciar la escena de la confirmación divina, los cielos abiertos, el Espíritu Santo descendiendo y la voz del Padre declarando su complacencia. Uno esperaría que, después de tal manifestación de gloria, Jesús fuera directamente a un palacio o a un templo para comenzar su ministerio en medio de la aclamación. Sin embargo, el Evangelio de Marcos nos dice con una concisión impactante, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Marcos 1:12. El mismo Espíritu que lo ungió para el servicio, lo llevó a la soledad y a la confrontación. Esta secuencia de eventos es la prueba final de que no necesitas ser perfecto para empezar, pero también es la advertencia de que el comienzo no significa el fin de la lucha.
El desierto es el lugar de la prueba, de la tentación, de la confrontación directa con el adversario. Jesús, recién ungido y confirmado, fue llevado allí para ser tentado por el diablo durante 40 días. Esta es una lección fundamental para todo aquel que decide dar el primer paso en la fe. El nuevo comienzo no es un pase de entrada a una vida sin problemas, sino la capacitación para enfrentar los problemas con una nueva autoridad. La conexión con tu vida es vital. Muchas personas, al iniciar su jornada de fe o al tomar una decisión importante de cambio, esperan que la vida se vuelva fácil. Se frustran cuando inmediatamente después de un momento de gran bendición o revelación, como el bautismo, se encuentran con la tentación, la duda o la adversidad. El ejemplo de Jesús nos enseña que el desierto viene después del bautismo, no antes. La aprobación de Dios no te exime de la prueba, te prepara para ella. El desierto es el lugar donde se prueba la autenticidad de la unción. Jesús no fue al desierto para ganarse la aprobación del Padre, pues ya la tenía. Fue para demostrar que la palabra de Dios, que él citó en cada tentación, era su única fuente de sustento y autoridad. Las tentaciones de Jesús, la tentación de la carne, la tentación de la vanagloria y la tentación del poder, son las mismas que enfrentamos hoy, aunque en diferentes formas. El desierto es el lugar donde aprendemos a depender del Espíritu Santo que recibimos en nuestro nuevo comienzo. La lección espiritual aquí es la resistencia. El bautismo te da la identidad de hijo amado. El desierto te enseña a vivir en esa identidad. Si estás pasando por un momento de prueba después de haber tomado una decisión de fe, no te desanimes. No es una señal de que has fallado o de que tu comienzo fue en vano. Es una señal de que el enemigo reconoce la unción sobre tu vida y está tratando de desviarte. Recuerda que Jesús, el perfecto, también pasó por el desierto. Y si Él, en su perfección, tuvo que enfrentar la tentación, tú, en tu comienzo imperfecto, tienes la garantía de que el Espíritu Santo te guiará y te dará la fuerza para vencer. El próximo bloque nos revelará la verdad más profunda sobre por qué tu imperfección es, de hecho, una parte esencial del plan divino. La revelación especial, el propósito de la imperfección. Llegamos ahora a la revelación especial que te prometimos al inicio de este video, una verdad que tiene el poder de transformar tu perspectiva sobre tu propia vida y tu relación con Dios. Hemos establecido que el bautismo de Jesús es la prueba de que no necesitas ser perfecto para empezar. Pero la pregunta que persiste en el corazón de muchos es, ¿por qué Dios permite que seamos tan imperfectos? ¿Por qué la lucha constante, la caída recurrente, la sensación de insuficiencia? La respuesta se encuentra en el propósito divino de la imperfección. Si fuéramos seres perfectos, autosuficientes en nuestra rectitud, no necesitaríamos un Salvador. La perfección humana, si fuera alcanzable por nuestros propios medios, nos llevaría inevitablemente a la arrogancia y a la autosuficiencia. Nos convertiríamos en nuestros propios dioses, atribuyendo nuestros logros espirituales a nuestra propia fuerza de voluntad y disciplina. La imperfección, por el contrario, es el recordatorio constante de nuestra necesidad de Dios. Es el vacío que solo puede ser llenado por su gracia. La revelación es esta: tu imperfección no es un error en el plan de Dios, sino el lienzo perfecto sobre el cual Él pinta su gloria. Piensa en el apóstol Pablo, quien clamó a Dios para que le quitara un aguijón en la carne, una imperfección que lo atormentaba. La respuesta de Dios fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La debilidad, la imperfección, no es el obstáculo para el poder de Dios, es el canal a través del cual su poder fluye. Si Pablo hubiera sido perfecto, el mundo habría dicho: «Mira qué gran hombre es Pablo». Pero debido a su aguijón, el mundo tuvo que decir: «Mira qué gran Dios tiene Pablo». El bautismo de Jesús, al identificarse con nuestra imperfección, santificó nuestro punto de partida. Él no vino a condenar nuestra debilidad, sino a asumirla para que su fuerza pudiera ser nuestra. La lucha que experimentas, la sensación de que no eres lo suficientemente bueno, es la evidencia de que estás en el camino correcto, el camino de la humildad que te lleva a depender completamente de Cristo.
La verdadera perfección no es la ausencia de fallas, sino la plena dependencia de aquel que no falla. Cuando abrazas tu imperfección y la presentas a Dios, estás creando el escenario para que su misericordia brille con más intensidad. Tu testimonio más poderoso no será el de tus logros, sino el de cómo Dios te levantó de tus caídas. Esta revelación te libera de la esclavitud de la autocondenación. Ya no tienes que vivir bajo el peso de lo que debería ser. Puedes vivir en la libertad de lo que ya eres, en Cristo, un hijo amado, aprobado por el Padre y capacitado por el Espíritu Santo. Tu comienzo imperfecto es el testimonio más elocuente de la gracia inmerecida. En el último bloque, cerraremos este viaje con una reflexión poderosa y una llamada a la acción que te impulsará a vivir esta verdad. Conclusión y llamada a la acción. Hemos llegado al final de este profundo viaje a través de las aguas del Jordán. Un viaje que nos ha revelado que el bautismo de Jesús es mucho más que un evento histórico. Es el manifiesto de la gracia que nos libera de la tiranía de la perfección. Hemos visto que el escenario de la imperfección humana fue el lugar perfecto para que la humildad de Jesús se manifestara, que su acto de identificación fue la clave para cumplir toda justicia, y que la confirmación divina del Padre y el Espíritu Santo validó un comienzo que, a los ojos del mundo, parecía indigno. Y lo más importante, hemos descubierto que tu imperfección no es un error, sino el lienzo sobre el cual Dios pinta su poder. Quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. En un mundo de distracciones constantes y de mensajes superficiales, el hecho de que hayas permanecido más de una hora meditando en la palabra de Dios es una prueba de tu sed espiritual y de tu compromiso con el Evangelio. Pocos tienen la perseverancia de permanecer hasta el final de la palabra, y tu presencia aquí es una señal de que Dios tiene un propósito especial para tu vida. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con esta verdad? ¿Seguirás paralizado por el miedo a no ser lo suficientemente bueno? ¿O abrazarás la libertad de empezar hoy, imperfecto, pero confiado en la perfección de Cristo? Te invito a un acto final de fe y compromiso. Comenta ahora mismo la frase, mi imperfección es el lienzo de su gloria. Hazlo como una declaración de que has entendido esta revelación y que a partir de hoy tu vida será un testimonio de la gracia inmerecida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si ha renovado tu mente y fortalecido tu fe, te pido que no te quedes con esta bendición solo para ti. Comparte este video con al menos 3 personas que sepas que están luchando con la culpa, con el perfeccionismo o con el miedo a empezar. Sé un instrumento de luz y amor y ayuda a esparcir esta verdad liberadora. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Al hacerlo, te unes a una comunidad de fe que busca crecer en sabiduría y en el conocimiento de la palabra. Queremos seguir alimentando tu espíritu con nuevas historias y reflexiones bíblicas que te ayuden a mantenerte firme en el camino. Finalmente, te invito a quedarte en silencio por unos instantes. Cierra tus ojos, respira profundamente y reflexiona sobre la magnitud de lo que has escuchado. Permite que la música de fondo te envuelva en un ambiente de paz. Habla con Dios en tu corazón. Agradece por la libertad de empezar imperfecto y pídele la fuerza para vivir cada día en la verdad de su gracia. Que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu corazón.